Buenas tardes y buenas noches a todos y todas las que nos acompañan. Estamos en el último programa de Nombrar lo Innombrable. Cerramos este ciclo con Stephen Ferry, que nos llena de alegría poderlo hacer porque Stephen es un testimonio de la historia de este país, cómo es narrada con alguien que nos ve desde afuera, a pesar de que Stephen ya debe ser considerado un colombiano. De todas maneras, esa mirada que él tiene nos ha ayudado también a vernos. Y para la Comisión de la Verdad, lo que Stephen devuelve en su trabajo fotográfico es muy importante, porque es un trabajo que viene de un proceso de investigación muy serio, de un descubrimiento también de una Colombia que él intuía, pero que fue afinando ese conocimiento con el paso del tiempo, se fue comprometiendo de manera muy seria, de manera muy real con la realidad de nuestro país, y hoy pues es un testigo también a través de su obra, a través de sus acciones, a través de las relaciones también que ha establecido en este territorio, de lo que queremos contar de nosotros mismos, de lo que es necesario poner en evidencia, de ese espejo en el que nos debemos ver. Stephen Ferry es historiador de la Universidad de Brown y desde los años 80 trabaja como reportero gráfico. Ha viajado por docenas de países, especialmente latinoamericanos, cubriendo temas políticos y sociales, de derechos humanos y medioambientales para medios como National Geographic, Time Magazine y el diario The New York Times. Su primer libro, I Am Rich Potosí, publicado en 1999, documenta las vidas de los mineros quechua de Potosí, Bolivia. Ese libro fue clave para la construcción de su segunda publicación, Violentología, un manual del conflicto armado colombiano, publicada por Ícono en 2012. Ese libro documenta el conflicto armado interno desde la lucha de civiles que se han resistido a la violencia. Además, se convirtió en un referente para el estudio de la historia en nuestro país, el conflicto armado y los derechos humanos. En 2017, Ferry publicó Batea, también con Ícono y junto a su hermana Elizabeth. Este libro es una secuela natural de Violentología que parte esta vez del alza histórica del precio del oro desde que los grupos armados ilegales, tanto guerrilleros como paramilitares, empezaron a financiarse con la minería ilegal. Pero esa publicación es, ante todo, un homenaje a los trabajadores del oro en nuestro país. La batea funciona como un símbolo para hablar de las luchas de los trabajadores artesanales del metal en 3 lugares concretos de Colombia: Segovia, Marmato y Yolombó. Actualmente está desarrollando un trabajo de investigación de archivo y trabajo de campo sobre la Guerra de Villarrica, que sucedió de 1954 a 1957 y fue un episodio histórico de suma importancia para entender las causas del conflicto armado interno en Colombia, así de él no se conozca mucho. De hecho, debido a la censura de la prensa que impuso el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, la Guerra de Villarrica es bastante desconocida para la mayoría de colombianos. Stephen Ferry es cofundador de Ojo Rojo Fábrica Visual, una fundación sin ánimo de lucro dedicada a promover la fotografía documental como herramienta esencial para toda la sociedad y a abrir espacios para fotógrafos de comunidades históricamente excluidas de la prensa. Ferry ha recibido premios en numerosos concursos internacionales como el World Press Photo Picture of the Year y Best of Photojournalism. Su obra ha sido apoyada con becas de organizaciones internacionales como la National Geographic Expedition Council, Fund for Investigative Journalism, la Open Society Foundation, la Magnum Foundation, Getty Images Grant for Good, entre muchas otras. Ferry es maestro de la Fundación Gabo, antes llamada Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, y es profesor del International Center of Photography. Stephen, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Muchas gracias, Lucía. Estoy contento de estar acá. He visto muchos de los episodios y me parece que están haciendo un trabajo excelente desde la cultura y el arte. Sí, esperamos que se instale la idea de que el arte es un lugar del conocimiento. Yo he dicho mucho en estos últimos tiempos que a los estudiantes les ponen a estudiar mucho a partir de los libros, pero muy poco a partir del arte.
Y el arte realmente en este país, y yo me imagino que en muchos e históricamente ha logrado decir muchas cosas y muchas cosas no conocemos sino a partir del arte. De hecho, hoy, por ejemplo, conocemos muchas comunidades que no hemos tenido la oportunidad de ver físicamente, de ver en la realidad, las conocemos a través de sus prácticas artísticas y culturales. Y muchas realidades históricas solo las conocemos a través de la fotografía, a través del cine, a través del teatro, de modo que pues esperamos que la academia, sobre todo, se preocupe por incorporar este conocimiento desde el arte. Stephen, quiero que le cuentes a nuestro público de dónde vienes, por qué llegaste, por qué decidiste poner una estación de tu vida en Colombia, una estación casi permanente de tu vida en Colombia, y qué es realmente lo que te conmovió, lo que te ancló a esta Colombia. Bueno, a ver, yo nací en Cambridge, Massachusetts. En ese tiempo, eso fue la época pues, de las guerras en Vietnam y también de grandes luchas para los derechos civiles y una violencia racista en la ciudad donde yo crecí muy marcada. Y desde niño, pues yo vi todo esto que estaba pasando alrededor mío y mi forma de interpretar eso y tratar de entender fue por las fotografías. Eso fue también la era, digamos, una era dorada, digamos, del fotoperiodismo, con la revista Life, los periódicos incluso. Y las imágenes que llegaron de la guerra en Vietnam fueron imágenes que todavía son muy reconocibles, que marcaron la memoria de no solo del pueblo estadounidense, pero hay fotografías que personas reconocen en muchos países desde ese entonces. Y pues fueron muy importantes para mí, para mi formación política y para entender la sociedad en que yo vivía. Tenía la dicha de crecer cerca de una tienda fotográfica. Hay una aquí muy cerca de donde vivo en La Macarena que es muy parecida, que tiene el mismo ámbito como de tertulia, de conversar, y casi me adoptaron como mascota, por decirle, desde los 13 años más o menos. Y de ahí pues decidí que yo quería ser un reportero gráfico. Eso fue un objetivo en mi vida. Pues saltando años, ya trabajando, cubriendo muchos procesos históricos y acontecimientos con la fotografía. Yo fui invitado por la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, por Gabriel García Márquez, para dar un taller en la reportería gráfica acá en Colombia. Y ese fue el primer momento que pisé este territorio y eso sí, me cambió la vida. Stephen, dos cosas. Uno, pues me recuerdas también todo lo que a mí me conmovió la vida de los negros en Estados Unidos, que fue como un primer golpe de realidad que tuve, porque desde muy chica pues estaba leyendo La cabaña del tío Tommy y esas cosas que son el arte que te pone en evidencia. Y me recordaste la revista Life que fue tan importante también para todos, para acercarnos al mundo y la guerra de Vietnam. Por alguna razón, yo iba chiquita a una cine en la parroquia que traía muchas películas de Vietnam que nunca más volví a ver. Y esa realidad fue la primera realidad que me conmovió, a pesar de que yo nací en la guerra. Fue la guerra de afuera la que me puso pues en evidencia como de lo que es capaz el hombre, como dice Primo Levi. Me gusta mucho que traigas a cuento esa experiencia con la Fundación Nuevo Periodismo, que la teníamos aquí registrada. Tú te encontraste con Gabo como en el 95 y a partir de ahí y de unos talleres que hiciste en la Fundación Nuevo Periodismo, descubriste una realidad de Colombia que no habías visto, por supuesto. Nos cuentas qué fue lo que te cambió esa noción de Colombia y qué es lo que te fue dejando aquí. Pues creo que el efecto, esa experiencia me afectó en muchos niveles de
de mi ser. Por un lado, fue una experiencia increíble a nivel personal, o sea, conocer a García Márquez y también conocer pues, a Jaime Abello, el director de la fundación, Sara, que está acá con nosotros nos conocimos a través de la fundación en algún momento. Y había un ambiente colegial, de compañerismo, incluso de rumba, un ambiente muy, muy interesante donde se pasaba mucha información y mucho conocimiento, pero también nos divertimos mucho y yo me sentí muy aceptado. Eso fue muy bonito. Yo siento que los colegas periodistas en Colombia, creo que por el mismo peligro que se enfrenta, son muy solidarios. Y esa solidaridad dentro del gremio es algo precioso. Eso sentí. También, pues, al nivel, digamos, formal, estético, el nivel de mi fotografía, fue todo un reto, porque lo que la obra de García Márquez plantea es interrogar cuál es la frontera entre la ficción y el documentalismo. Esa frase que se usan los críticos a veces, mágico realismo, etc. Pero la verdad es eso también, como dice él, es una forma de reflejar una realidad muy sorprendente y compleja y maravillosa a la vez en Colombia. Y más concretamente, en cuanto a, yo venía trabajando sobre muchos temas de conflictos y de derechos humanos, sobre todo en América Latina, ya antes de llegar acá. Y los compañeros que participaron en los talleres, muchos de ellos fueron fotógrafos de periódicos regionales en regiones inmersas en el conflicto. Me enseñaron a mí, pues, que un poco más de lo que está pasando en este país. Me hizo entender que el conflicto en Colombia no es como lo pintan afuera, no es una guerra de la droga, así, un drama entre, qué sé yo, policías y narcos, así como si fuese Netflix, sino que es un conflicto con raíces muy largos, muy complejos, históricos, económicos, sociales, con un impacto tremendo en la población civil y con muchas respuestas de parte de la población civil a esa violencia también que son muy interesantes para ver. Eso me hizo reflexionar, porque yo dije, pues si yo que soy periodista y conozco algo, si yo no tengo idea y yo tengo este chip que eso es una guerra de la droga, pues de pronto puede aportar un granito ahí para tratar de documentar este conflicto de una forma con más matices y con más información histórica para que se vea más, de forma más redonda, más completa. Sí, Feli, ¿cómo te articulaste al trabajo en Colombia? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos o cómo fueron tus primeras exploraciones aquí en Colombia y cómo te fuiste amarrando? Sí, en los primeros años lo que yo yo empecé a estudiar y conversar y tuve la suerte, pues otra vez, que los colegas colombianos fueron siempre muy generosos conmigo en compartir. Y empecé a proponer a las distintas revistas con las cuales yo trabajaba, o sea, desde Time, Newsweek, trabajando con el New York Times, etcétera, distintos temas. Y a veces sí aceptaron, a veces pues me contrataron para trabajar. Entonces yo iba haciendo como reportajes. Y en el año 2000 yo decidí, no, yo voy a seguir siendo como eso va a seguir siendo un trabajo superficial si no llego a vivir en Colombia y si no me dedico tiempo completo a tratar de entender algo tan complejo. Entonces, en el año 2000 cogí un apartamento en un edificio en Teusaquillo y aquí estoy todavía. También quisiera preguntarte, antes de que pasemos a las obras, quisiera preguntarte, hoy, después de ese largo recorrido que has hecho por Colombia, de ese montón de relaciones que has tenido, de esa mirada
inquisidora también, de esa pregunta que has hecho por el conflicto, hoy dirías que ¿cuáles son los factores de persistencia del conflicto armado? Ya. Antes de contestarte, quisiera hacer como un paréntesis. Muchas veces la gente me pregunta ¿por qué usted como extranjero se interesa tanto por Colombia, cierto? Y a veces reflexiono y hay varias cosas ahí. Por un lado, yo también vengo de un país violento. Yo quiero mucho a mi país y yo quiero mucho a Colombia, pero el raye como tenemos en Estados Unidos con la violencia también es grave y comparte muchos factores históricos, creo yo, con lo que ha pasado aquí en Colombia. Y las dos historias se cruzan. El conflicto, por ejemplo, si definimos el conflicto colombiano, por ejemplo, como el conflicto entre las FARC y el Estado y grupos paramilitares asociados con el Estado, ese conflicto que empezó en el 1964 y que se dio por terminado en el 2016, tenía una participación grande de los Estados Unidos. Entonces, no es un conflicto, no es un tema ajeno para mí, si me explico. Yo tengo una fe, quizás es una ilusión, pero yo creo que como en otros países, acá uno de los factores de la persistencia del conflicto es que no se conoce o no se ha dejado conocer la historia. Es la misma, prácticamente la misma ilusión que nosotros los periodistas tenemos, que es muy importante que el pueblo esté informado. O sea, la información es muy importante y un flujo libre de información para que la gente se entere de lo que está pasando y para que tenga herramientas para reflexionar es esencial. Y es lo mismo viendo en el retrovisor. Como muchas veces eso ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, yo podría decir que la historia de la guerra civil y los esfuerzos en el periodo de la reconstrucción, en la segunda mitad del siglo XIX, fue una reconstrucción, un proceso de paz, si quiere, mocha. Esa reconstrucción fue truncada y nunca más se habló de esto. Y las secuelas de esa laguna de información, de ese vacío, se siente hasta el día de hoy, que Estados Unidos nunca se ha recuperado ni ha enfrentado realmente con honestidad lo terrible, tremendamente cruel que fue la esclavitud y lo tremendamente cruel que fue el periodo después. Eso no se ha enfrentado. Yo creo que lo mismo ha pasado acá y ese es uno de los factores por la persistencia. Sí, yo también comparto contigo esa noción. Sin embargo, creo también que los ejercicios de memoria que se han hecho en los últimos tiempos han ayudado un poco a retomar esa idea de que venimos de algún lugar y nos debemos a ese pasado, que no somos solo un presente, sino que somos un pasado y que el futuro depende de esa conciencia sobre el lugar en el que es habitado por generaciones, no solamente el lugar de hoy. Eso me parece que es muy importante y tiene que ver también con que hubiéramos abolido el estudio de la historia. Tiene que ver con que el país no ha querido asumir la tarea de la pedagogía sobre el conflicto contemporáneo. Por lo menos en las escuelas no hay un texto que intente algún tipo de reflexión sobre eso. Esperamos que la comisión deje alguna recomendación. Antes de pasar a las preguntas sobre tu obra, también quisiera preguntarte qué es Ojo Rojo y por qué quisiste dejar aquí un espacio tan bello y tan necesario como Ojo Rojo. Pues muchas gracias. Ojo Rojo es un centro cultural
dedicado a la fotografía, principalmente la fotografía documental o no ficción, si quiere. Eh, Llamamos ojo rojo es como un chiste, porque el ojo rojo es un accidente fotográfico, ¿no? Cuando se dispara el flash, el ojo queda rojo. Pero también puede significar trasnochar porque uno está haciendo un trabajo o la pasión. Y somos 6 colegas entre colombianos y extranjeros, mayormente fotógrafos. También hay un gestor cultural y todos voluntarios y trabajando con las uñas, pero es una experiencia muy bonita porque este es un momento muy importante en la fotografía en Colombia. Hay muchísimo talento que está surgiendo como nunca antes. Y pues queremos participar y queremos, dentro de lo posible, ayudar. Buscamos también trabajar para abrir puertas porque la reportería gráfica, por ejemplo, sigue siendo una profesión de mucho machismo. Como aquí y allá, eso es prácticamente internacional, pero y también pues que fotógrafos de las distintas regiones que históricamente han sido excluidos de muchos aspectos de los medios, que también buscamos ayudar a que haya más acceso, más participación. Y pues también hacemos proyectos como el que estamos haciendo con ustedes, que podemos hablar un poco de ese proyecto. El que vamos a hablar ahora, les cuento que Ojo Rojo queda en la Quinta, al frente de las Torres del Parque, en la Quinta con 26. Siempre hay unas exposiciones muy hermosas, muy novedosas y unas conversaciones muy interesantes. Y ahora hay una exposición de Ojo Rojo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación que se llama Limbo, que no sé hasta qué fecha está. Yo creo que está hasta el finales de septiembre. Bueno, Stephen, yo quisiera que empezáramos a hablar de uno de los trabajos cuyas fotografías tú nos enviaste. Antes de esta entrevista, tú nos contabas a Lucía y a mí que tú hiciste I Am Rich Potosí, que es un trabajo en Bolivia, y que ese trabajo estableció puentes con un trabajo muy importante del que también hablaremos, que se titula Violentología. Y estableció puentes en 2 sentidos muy precisos. Uno, en cuanto a la sensibilidad que aprendiste allí sobre la labor de los antropólogos forenses, y también en cuanto al racismo y el maltrato hacia la población indígena, que hablando de factores de persistencia, como lo mencionaba Lucía y tú, pues es una de las razones determinantes del conflicto, es una herencia que tenemos y que pues es una de esas causas históricas que nos toca encarar para poder hacerle frente también al conflicto contemporáneo. Entonces yo quisiera que habláramos de ese trabajo, que nos contaras un poco de los detalles de esas fotografías que componen ese libro y de la relación con violentología que se establecería más adelante. Ok. Debo aclarar como que yo les mandé 2 trabajos, uno en El Salvador, que eso sí es un trabajo sobre la antropología forense. El trabajo en Potosí es un trabajo sobre el Cerro Rico de Potosí, que fue la mina más importante de la historia del mundo de plata. Una mina donde los españoles, forzando la población indígena quechua y aymara a trabajar en lo que se llama mita en la mina. Ese trabajo forzoso duró 250 años y causó la muerte de incontables personas en condiciones terribles para sacar la plata que financió el Imperio Español y que también la plata que dio la capital necesaria para el arranque de la Revolución Industrial. Así es un lugar con una importancia histórica tremenda y muy desconocida fuera de Bolivia. Ese tipo de historias me atraen, ¿no? Cuando o sea, es como normal en el periodismo y creo que uno busca temas importantes que son desconocidos, ¿no? Y además, pues me pareció, yo estudié historia en la Universidad de América Latina y mi trabajo muchas veces es híbrido, como que tiene elementos históricos y tiene elementos de reportajes.
Y eso fue como el primer proyecto donde, por ejemplo, buscar testimonios desde los cronistas en la era colonial. Encontré una serie de descripciones del trabajo de los indígenas que son exactamente como las condiciones hoy en día. La otra parte que fue muy importante para mí entender es que no aguantaba, o sea, solamente es importante denunciar, ¿cierto? Y ahí ocurrió un crimen épico, un crimen enorme, y esa es una función. Y yo creo que tanto el periodismo como la memoria histórica tiene ese componente de denuncia, por decirle. Pero a veces dentro de ese rubro de denunciar, se puede calificar las personas simplemente como víctimas. Y eso es una categoría que muchas veces ignora todas las dimensiones del ser humano y ignora las formas en que esas personas han interpretado su historia, han trabajado con esa historia, han resistido esa historia. Entonces, ese trabajo, yo fui sobre 8 años a Bolivia. Yo tenía muchas millas de viajero, porque en ese momento había una economía que me permitía en los medios, ¿no? Que uno viajaba bastante internacionalmente cubriendo distintas cosas. Ya, por lo menos en mi caso, ya esos presupuestos ya no existen. Pero con esos viajes como de reportero, yo tenía muchas millas y las usé para ir sobre 8 años a Potosí. Ese herencia colonial en toda América Latina pesa enormemente. Aquí en Colombia, pues es un tema muy complejo con muchos lados y hay muchas culturas y comunidades indígenas con experiencias variadas, obviamente. Pero sí creo que es importante tomar en cuenta ese legado colonial y el racismo que eso implica para entender el presente. Un capítulo de violentología que trata de la forma que los arhuacos mayormente, también los otros pueblos de la Sierra Nevada, pero enfocados en los arhuacos, como en un momento cuando todos los actores del conflicto estaban atacando y amenazando su cultura y su integridad física. O sea, las FARC, el bloque Caribe de las FARC tenía un plan nefasto para básicamente suplantar las autoridades tradicionales con mamos puestos por la guerrilla. Una cosa que es tremendamente peligrosa para la cultura y incluso asesinaron un mamo importante, Mamo Modesto, por resistir. Los paramilitares estaban matando indígenas, sobre todo el bloque norte de las autodefensas, acusándoles de ser colaboradores a la guerrilla, que no fue el caso. Y el ejército, desde el batallón Popa, estaba matando a muchos jóvenes indígenas para producir falsos positivos. Frente a todo esto, los arhuacos se organizaron basándose en su propia cultura, en sus propias prácticas y se juntaron, pensaron mucho, meditaron, hicieron trabajos espirituales y desarrollaron estrategias pacíficas de resistencia que funcionaron, en gran medida funcionaron. Lograron no solo reducir la violencia, sino tener mayor control sobre su territorio. No se puede realmente entender el significado de todo eso sin tomar en cuenta la experiencia que data desde la invasión española y cómo los Tairona fueron atacados por los españoles en el siglo XVII, dizque por ser homosexuales. Ese fue el pretexto que los curas tenían para argumentar que hay que invadir el territorio de ellos, porque y fueron tras su oro, por supuesto.
Entonces, pues es un ejemplo de cómo para mí, a mí me gusta mucho mirar a la historia en mi trabajo. Pues entremos a hablar de violentología, que se titula Violentología, un manual del conflicto colombiano, y fue publicado en 2012 y fue un trabajo larguísimo, ambicioso, tardaste 12 años, fue además un trabajo peligroso. Tú justamente hoy estaba revisando otra vez el libro y tú al final, las últimas palabras en los agradecimientos dice, y agradezco a los periodistas del colombiano que arriesgaron su vida por mí, me salvaron de una situación peligrosa. No sé si quieras compartir con nosotros esa situación peligrosa u otras que te tocó enfrentar como reportero y como alguien que se metió, digamos, en la boca del lobo tantas veces para poder registrar lo que tú registras allí. Pero bueno, además de eso, hablar también de cómo violentología desvirtúa lo que hablabas al principio de esta conversación, que es como un relato oficial internacional, en que el narcotráfico es el origen de todos los males. En ese trabajo me parece que tú haces una cosa que es muy valiosa vista desde hoy, porque los capítulos reflejan de alguna forma algunos de lo que nosotros hemos llamado internamente en la comisión los patrones del conflicto armado, también los macrocasos incluso de la Jurisdicción Especial para la Paz, falsos positivos, la resistencia misma, las desapariciones forzadas, el secuestro, o sea, como temas muy grandes de nuestra violencia, y me pareció, leyéndolo hoy, como un poco premonitorio de esta forma que ha encontrado el sistema de justicia transicional para mirar el conflicto y para ver estos grandes fenómenos que, como diría María Teresa Ronderos, quien también escribe en el libro, pues son formas de reciclaje de una violencia que incluso antecede la fecha que tú te marcas en ese libro, que es 1964, con el surgimiento de las FARC, con el ataque a Marquetalia. Entonces, bueno, yo quisiera que habláramos un poco de esa estructura, pero también del trabajo de hacerlo, de ese trabajo historiográfico y también de registro. Pues empezando por lo que mencionaste, sí habían unos momentos delicados, pero es importante reconocer que como extranjero de nacionalidad con un pasaporte estadounidense, yo siempre corría, o en general yo corría menos riesgo que los colegas colombianos. Los grupos armados, sea la guerrilla, las guerrillas, o sea los paramilitares y el propio ejército, pensaron bastante antes de secuestrar o asesinar a un extranjero prensa, porque calcularon que eso podría causar un problema. Entonces, pues, el riesgo para mí no ha sido tanto como es para los colegas, pero igual yo tomé mi tiempo, y también porque en todo trabajo periodístico, como tú bien sabes, uno trabaja con otros. Y del chofer, del señor que me lleva a un lado de un río al otro en su lancha, o la persona que me presenta a un comandante, esa persona se expone. Si yo le embarro, si yo cometo un error, lo más probable es que yo no voy a pagar el precio, sino esa persona. Entonces, eso siempre ha sido muy presente en mi práctica, y vale la pena mencionar ese aspecto de cómo es ser un corresponsal extranjero, ¿no? Con un carnet de un medio muy reconocido. A ver, violentología se llama así en reconocimiento a los violentólogos, como ese grupo de sociólogos que estudiaron la era de la violencia. Y la fotografía en la portada fue tomada por no sabemos quién en el año 1964 en Tolima. Quise usar esa fotografía en la portada y usar ese título para anclar el libro en una tradición de investigación y de reportajes y de documentación, para que eso sea parte de un gran archivo que muchos estamos creando. Si no fuera por el trabajo de muchos otros, yo no habría tenido la menor idea cómo proceder a hacer esto. Y yo siempre espero que ese libro sirva para otra gente para realizar trabajos, ¿cierto? Y así el subtítulo, un manual, eso tiene un par de connotaciones para mí. Uno es que sea útil,
sin pretensiones, simplemente que sea útil. Y el otro es que yo puse mucho cuidado en el objeto físico, en el papel, en el tamaño. Parte de mi trabajo también es tiene mucho que ver con la experiencia física y la textura. Me interesa mucho como que no solo las fotografías y el texto comuniquen, sino también la experiencia manual. Entonces, por eso el subtítulo. Quería que habláramos un poco de la estructura, porque a mí lo que me sorprende de ese libro es que es un muy buen paneo, un muy buen resumen, que está muy acorde a la forma en que la comisión está investigando el conflicto y lo está mirando, y también la Jurisdicción Especial para la Paz, incluso como te lo decía, con sus 7 macrocasos. Tú traes unos capítulos que son muy claves, e incluso ahora estaba pensando también que, por ejemplo, en el capítulo del poder, que tú entras ya a hablar de la parapolítica, tú examinas una cosa que para la comisión es muy, muy importante, que es el concepto del entramado. Es decir, esto no se trata de una guerra que se libra entre unos malos que tienen armas y un ejército, o entre los malos y la población civil, y por allá están los terceros o los políticos o lo que sea, o el poder, digamos, en una estratosfera que no tiene nada que ver, sino que aquí lo que se ha dado son unas relaciones muy, muy estrechas que hacen incluso pues que el conflicto no solamente se haya gestado, sino que se haya perpetuado, ¿sí? Sí. Entonces quería un poco que habláramos de esa mirada que tú lograste, que como decía antes es incluso un poquito premonitoria de la forma en que el sistema de justicia está tratando, pues el sistema integral de justicia está tratando de mirar pues como esos hitos claves, ¿no? Claves para la no repetición, sobre todo, y para la convivencia. Sí. Pues lo que yo buscaba voy a tratar de describir el proceso porque sí es muy complejo. Yo atrevería a decir que quizás la guerra en Colombia es de las más complejas, o si no la más compleja en el mundo. O sea, uno puede entender, es claro que lo que pasa, por ejemplo, entre Israel y Palestina es un conflicto por territorio que data de muchos años y tiene aspectos religiosos y económicos, pero hay un territorio claro en disputa. Los Hutus y Tutsis en Ruanda hay pues una historia donde un pueblo fue favorecido por el poder colonial sobre otro, eso crea resentimiento, y hay una serie de factores que uno puede apuntar, anotar, y hay un consenso alrededor de esos factores. Acá es muchísimo más complejo. O sea, yo tenía como la costumbre durante violentología de preguntar a mucha gente si había algo de confianza. ¿Qué pasa? O sea, lo dije con respeto, porque como yo digo, Estados Unidos también tiene un montón de problemas que podemos hablar. No fue como diciendo que eso es bizarro, sino como para que conversemos, para entender. Pero había, dependiendo de cómo se mide, 12 guerras civiles en el siglo XIX en Colombia, ¿cierto? Luego la violencia que databa de la guerra de los 1000 días, y luego la violencia, y hay muchas discusiones entre historiadores cuándo empieza y cuándo termina, etc. Y yo pregunté a muchas personas, incluyendo a presidente Santos, a campesinos, a amigos, a muchísima gente, ¿por qué? Según usted, ¿qué pasa? Y las respuestas fueron muy distintas. Algunos dijeron, pues es porque los gobernantes son corruptos. Eso quizás fue la respuesta más común. Muchísima gente me dijo, es por las tierras. Es por la inequidad de tenencia histórica en las tierras. Hay un monopolio de las tierras y esa es la causa fundamental. Otros dicen, no, es una mano de narcoterroristas y eso es por drogas y para de contar. Bueno, tomando en cuenta todo esa dificultad de resumir y no querer sacar conclusiones desde mi ignorancia, yo empecé tomando fotografías muy ambiguas. Muy ambiguas. O sea, es un lenguaje fotográfico que también me interesa,
es un lenguaje fotográfico incluso que la exposición que Lucía mencionó que tenemos ahora en el Centro de Memoria, que colectivamente usamos bajo el concepto de limbo, que el postacuerdo es un limbo. Y esa exposición tiene fotos que no son inconclusas. Son fotos que ponen más preguntas que respuestas. Entonces empecé por ese lado. Pero cuando, por ahí 2005, 2006, cuando gracias a los esfuerzos mayormente de periodistas e investigadores colombianos, también periodistas más que todo y algunos investigadores de Human Rights Watch internacionales, empezaron a salir datos concretos, confiables, sustentados sobre atrocidades cometidas por las distintas partes en la guerra. Y cuando empezó a salir evidencias claras de la relación entre el paramilitarismo y el ejército, que fue una realidad a voces, por algo se llaman paramilitares, ¿cierto? Pero no se había comprobado. Entonces, la negación de esa relación fue la historia oficial, desde este gobierno y desde el gobierno de Estados Unidos que financia al ejército. O sea, estaba negando completamente que hay una relación. Y pues empezaron a salir datos muy importantes. Entonces yo tomé un giro porque yo pensé, pues yo hago algo muy artístico, muy ambiguo, muy así. No puedo ayudar a que la gente tomen conciencia de lo grave que está pasando y también tomen conciencia de quiénes son responsables, sea la guerrilla, sea paramilitares o sea el Estado. Ni tomen conciencia de que Estados Unidos también está involucrado en situaciones de violaciones masivas de los derechos humanos. Ese es mi dinero, como yo pago impuestos allá, entonces pues eso también me involucro. Entonces hice un giro y empecé a pensar como estrictamente periodísticamente, bueno, ¿cuáles son las situaciones más emblemáticas, más dicientes o más reveladores que yo puedo encontrar? Por ser sintético, o sea, pues si vamos a hablar de los paramilitares, ¿cuáles son las matanzas y cómo contar esa historia y cuáles fotografías, más que todo, pueden ser muy, muy reveladores, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos, pero en el trabajo nuestro uno trata de alguna forma informarse lo más posible y sintetizar y buscar algo que realmente, para no ser vago en la explicación. Y en ese proceso, sí, de alguna forma estuve como tratando de encontrar sistemáticamente cuáles son los casos o situaciones que mejor pueden contar. No sé si eso responde a tu cuestión, pero la metodología era... es que hay unos dos lados y esos dos lados son representados, digamos, por la experiencia que tuve en la Fundación del Nuevo Periodismo, que es un lado donde la fotografía puede funcionar, puede ser extraordinario para hablar de ambientes y estados de ánimo, incluso de contradicciones o paradojas o cosas o situaciones donde la lógica no alcanza. Pero también sirve para mostrar evidencias. Son como dos polos. Uno puede llamar un polo artístico, supongo, y otro polo periodístico, no sé. Pero mi trabajo como viaje entre esos dos lados. A mí me llamó algo mucho la atención antes de pasar a hablar de la batea y de las líneas, además, que tienen en común esos dos libros, Violentología y la batea, que todas las fotos del final del capítulo en que tú hablas de estas personas que están en un momento en que reciben amenazas constantes por haberse resistido, civiles, pues, son en blanco y negro. ¿Por qué tomaste esa decisión? Por pura curiosidad. Sí, uno de los retos en ese libro y también en la batea es que combino blanco y negro y color, que no es fácil.
No es usual por una razón, porque también tampoco es fácil, pero me pareció muy interesante ese capítulo, por ejemplo, sin negar lo humano ahí, porque, o sea, ahí esas personas que estoy retratando, yo me quedé con ellos a veces por días para como sentir esa amenaza en que ellos viven todo el tiempo. Pero hay algo cinemático en eso y algo que me hizo pensar como en el noir. Hay un ambiente y me pareció que esa película, que tiene un grano muy pronunciado, tiene una textura y hay un fenómeno con esa película con un cierto revelador que hace que las luces altas como que estallen, como que... Y la experiencia de ellos es como que el peligro viene de afuera. Si están en un carro, si están en su casa, etcétera, es afuera donde puede ser el sicario que le está buscando. Entonces me gustó como esos estallidos de luz, como me pareció una herramienta para sugerir un poco la experiencia de ellos. Y eso no se consigue con una película en color. Hay otro capítulo que es sobre el trabajo de los antropólogos forenses. Se llama Macabro Pragmatismo, que es un título que yo cogí de Marisol Gómez del Tiempo, una periodista extraordinaria. Fue ella que realmente reveló y entendió por qué los paramilitares pican a las personas. Algo horrorífico, pero era importante entender qué está pasando, que eso también tenía que ver que estaban desapareciendo tantas personas y por tiempo era más fácil esconder los cuerpos si estaban en partes que enteros. Yeah. Ese capítulo, como la desaparición forzada, tenía una característica de crear un limbo psicológico en las personas, donde si no hay un muerto, no saben, no pueden llegar a sentir el duelo porque no quieren aceptar que esa persona esté muerta. Entonces es un sufrimiento tremendo porque ni está ni no está. Un poco similar al secuestro incluso. Y ese limbo, ese capítulo está en color, pero desaturé el color para acercarle al blanco y negro, para tratar de dar una sensación intermedia. Una sensación, es impalpable, pero una sensación incómoda de no estar ni acá ni allá. Y otros capítulos merecían estar plenamente en color. Entonces, pues todas esas decisiones dependían del tema. Bellísimo eso. Ahora que hablabas de ese capítulo de Macabro Pragmatismo, pensé también en las relaciones que el libro establece entre violencias de una época y violencias de otra época y cómo se reciclan, y es absolutamente visible en esa gran aproximación resumida que tú haces. Pensaba entonces que las imágenes de la violencia en que tú hablas de los cortes de franela y todas estas técnicas horribles de violencia que son también muy simbólicas, pues terminan también estando en estas violencias paramilitares y esa sevicia contra el cuerpo, que es una cosa que se ha mantenido, ¿no? Sí. Es Pero que hay bueno, una frase de un escritor, James Joyce, irlandés, de un personaje en un libro que dice: la historia es una pesadilla de la cual quiero despertarme. muy diciente esa frase. Bueno, quisiera que habláramos, bueno, en ese libro de violentología yo recuerdo ahorita una foto de alguien que ha sido amenazado por la venta de una mina, una multinacional, y ahí empieza a surgir este tema de la batea, que es el tema de las minas, el oro, la relación de esto con el conflicto armado, y también hay otro tema que es completamente, digamos, compartido entre los dos libros, que es la resistencia, y eso es algo muy lindo de tu trabajo, porque
pues es muy importante para la comisión rescatar también ese correlato de la guerra. Acá no ha habido solamente sufrimiento y tragedia, sino que ha habido siempre ese correlato de la resistencia de la población civil. Entonces, pues entremos a hablar de la batea, antes de darle otra vez la palabra a Lucía para terminar con el nuevo proyecto, y de la relación entre pues, el oro, el conflicto y ese esfuerzo inmenso también muy consciente que tú hiciste por evitar la estigmatización de quienes practicaban y practican la minería artesanal, y más bien exaltar de alguna forma ese trabajo y de ver, digamos, las bondades que tiene en contraposición con todas esas otras formas de minería que están tan enraizadas y tan relacionadas con la guerra. Sí, pues has entendido perfectamente la relación entre estos dos trabajos, porque esa fotografía de John Jairo Zapata, un sindicalista en Segovia, Antioquia, él fue baleado por un sicario. No se sabe a ciencia cierta por qué, pero él venía denunciando la venta del Frontino, la mina de Frontino en Segovia a Gran Colombia Gold. Naturalmente, pues también entrevistamos a Consuelo Araujo, que en ese momento fue presidenta de esa mina, y esa empresa niega toda responsabilidad en ese atentado. Es importante decirlo, pero se ha dado muchos atentados contra sindicalistas en Segovia. El tema de ese evento del Frontino a Gran Colombia ha sido raíz de mucha violencia. Esa foto aparece en los dos libros, es la única foto que repito. Es el puente entre los dos trabajos. Finales de 2011, el precio de oro llegó a su pico histórico y se hablaba bastante, incluso el gobierno acá hablaba y la prensa se interesaba mucho por el hecho que los grupos armados se estaban financiando ya con el oro, y salió prácticamente una lema como que el oro es la nueva coca. Y como con tanta experiencia pues cubriendo el conflicto, y también desde Potosí siempre me ha interesado también temas de la minería, me interesé. Hice una serie de trabajos para la prensa sobre ese lado violento, sobre lo que se puede llamar la minería ilegal, a veces dicen criminal, que sí hay muchos grupos armados que manejan minas, o extorsionan, o participan, o tienen sus propias minas. Eso puede ser la guerrilla de ELN, en el entonces las FARC, y muchos grupos paramilitares, etc. Pero muy rápidamente empecé a sentirme muy incómodo, porque me di cuenta que el discurso en la prensa acá en Colombia y afuera muy rápidamente catalogaba a los mineros como minería criminal y les señalaba y así. Incluso yo fui productor para un documental y los que vinieron, los reporteros, filmaron a las personas en la comunidad realmente de una forma fea, como que... Y eso me pareció repetir el mismo estigma a Colombia y a la gente, como si todo el mundo fuera narcotraficante, igualito, pero ya con la minería. Y no me sentí bien. Yo dije, pues, ¿qué estoy haciendo? Si yo sigo así, yo no voy a aportar nada. Y además me di cuenta que no es así, que estamos visitando incluso Segovia, que es un pueblo con una historia de violencia tremenda y mucha presencia de grupos. Es también un pueblo maravilloso. Y las tradiciones de los mineros, ellos mismos se llaman mineros tradicionales, son muy interesantes. Consulté con mi hermana, es antropóloga, nosotros hablamos mucho, y ella mira mucho la minería, ha trabajado mucho sobre la minería y quería su opinión sobre todo esa problemática del estigma y representación en la minería, y decidimos hacer la batea juntos, que fue una experiencia maravillosa a nivel personal. Y también pues los dos estuvimos enfrentados con una cuestión
estética, digamos, o es la misma cuestión que mencioné antes con biolontología, que la intención es informar, estudiar, reportar, lo que hacemos los periodistas, los historiadores, los antropólogos, pero también hay un aspecto del mundo del oro y del mercurio que tiene mucha mística, que, es, que la lógica no alcanza. Entonces, tanto ella, que escribió unas partes muy poéticas, y yo tratando también de tomar fotografías que no todos fueron en el género de reportería, que también pasaban a otro lenguaje, y eso fue parte del reto de ese libro. Pero fuimos a muchas comunidades, Yolombó, en Cauca, por ejemplo, fuimos presentados por Francia Márquez ahí, que es un pueblo que logró expulsar a los grupos armados que venían por su oro, y también a Anglo Gold Ashanti, una multinacional muy poderosa, porque ellos que habían sido esclavizados, sus antepasados, son dueños de su territorio y practican una minería que no usa mercurio y que es realmente sostenible. Lo mismo en Marmato. Marmato es una comunidad que uno leía en la prensa en el momento, leí muchos artículos de que eso es un desastre, es invivible, que la gente está viviendo en el hueco que ellos mismos caven por la codicia. Yo fui allá y yo dije, eso no es así. Incluso es un pueblo muy pacífico, una convivencia que data de siglos, una cultura muy interesante. Y no usan mercurio tampoco. También hay problemas ecológicos en Marmato, pero no es como lo pintan. Y finalmente, pues una empresa, la misma Gran Colombia Gold, quería hacer una mina a cielo abierto y desplazar el pueblo y hacer un gran hueco. Y esas versiones que circulaban en la prensa sobre Marmato, muchas fueron versiones interesadas para estigmatizar el pueblo, mostrar que ese pueblo no sirve y que hay que reemplazarlo con un hueco. Y los marmateños están trabajando mucho para que la gente entienda más sobre su cultura. Ellos tienen cada año un encuentro anual de marmatólogos, los mismos mineros, y hicieron alianzas con universidades. Mi hermana participa mucho en ese proceso. Y todo eso me parece muy interesante porque es donde quizás el arte puede también contribuir. Bueno, Lucía, ¿estás por ahí? Hablamos del último proyecto. Claro, aquí estoy escuchando a Stephen muy atentamente y pues maravillada con esa mirada y con esa capacidad de análisis que ha tenido sobre nuestra propia historia. Stephen, tú estás haciendo un trabajo muy importante para la Comisión de la Verdad que se llama La Época, reportaje de una historia vital, que tiene que ver con ese conflicto en la guerra de Villarrica, pues ese momento en la guerra de Villarrica entre el 54 y el 57, que fue vetado por la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Y pues al final vas a producir un periódico mural y una exposición. Yo quisiera que nos contaras sobre este propósito, sobre lo que has descubierto en esa investigación con tu equipo interdisciplinario de trabajo y por qué consideras que este es un hito que marca nuestra historia y que no haberlo conocido también tiene una incidencia tan importante en la verdad de nuestro conflicto armado. Sí, pues primero que todo, pues estamos muy agradecidos con el apoyo de la comisión y la relación que hemos tenido de trabajo con la comisión, que ha sido excelente. O sea, fuimos incluso a la misa con el padre Francisco en la iglesia de la colonia en Villarrica, que es una iglesia que todavía está en ruinas, que fue bombardeado en junio de 1955, incluso con napalm.
Y aunque esa época es antes del periodo, formalmente es antes del periodo de investigación de la comisión sí hizo, eso fue muy acertado tener esa misa en esa iglesia, eso fue muy importante para la gente allí en Villarrica, que eso se hiciera ahí. Yo había ido varias veces ya a Villarrica y muchas de las personas, sobre todo los mayores de edad que vivieron ese episodio, lo consideran muy, muy importante que esa historia esté contada, y también fueron muy, muy contentos de que la comisión llegara a dar esa misa y esa conversación ahí mismo en la colonia. Es un ejemplo, la guerra de Villarrica es un ejemplo impresionante de que la censura funciona. La censura de la prensa es un ejemplo de la importancia de la libertad de prensa, porque había una censura estricta, como tú mencionaste, de parte del gobierno del general Rojas Pinilla, y incluso mandaron varios periodistas a un verdadero campo de concentración que se estableció en Cunday por haber reportado sobre el conflicto. Uno de los pocos periodistas que hizo algo fue García Márquez, incluso, que escribió una historia muy importante para el espectador. Eso fue una guerra de verdad, de trincheras, de muchísimo bombardeo con tecnología de punta en ese entonces, y como mencioné, con napalm. Fue una guerra entre campesinos comunistas que venían de una larga tradición del movimiento agrario en el sur y el oriente de Tolima y Sumapaz, y campesinos gaitanistas que vivían ahí. Esos campesinos, también los líderes comunistas, también cometieron graves errores con la población civil. Lo que estamos haciendo no es una apología, pero ese episodio de la guerra de Villarrica fue una atrocidad muy grande que se dirigió contra la población civil. Y fue realmente un error, si esa es la palabra. Yo creo que error es un poco débil, pero es que había una tregua, había un año de paz, y hay algo paralelo con el periodo en que estamos viviendo, muy significativo. En el año 53, casi el país entero recibió a Rojas Pinilla con mucha ilusión, y la gran mayoría de las guerrillas se entregaron, o en el caso de la guerrilla comunista, que desconfiaba, entraron en tregua, pero se quedaron con las armas. En un cierto momento, en noviembre de 1954, bueno, ocurrieron varias cosas. En junio de 1954, el Batallón Colombia del Ejército abrió fuego aquí en Bogotá a una manifestación estudiantil. Mataron a 10 y por lo menos 50 heridos. Ese batallón venía de combatir en Corea contra los comunistas allá. Y ese batallón fue la punta de lanza de la operación en Villarrica un año después. Esa matanza estudiantil es lo que fue como un agüero, es el momento cuando muchas personas en Colombia, desde los partidos políticos y la sociedad civil, empezó a decir, uy, ese Rojas Pinilla no es lo que se presentaba, eso ya es como un dictador. Él culpó la matanza a los comunistas. Entonces, después ilegalizó al Partido Comunista. Por primera vez, el delito de opinión. Censuró a la prensa y rompió la tregua con ellos en noviembre de 1954, ahí en Villarrica. Lo que, por el lado de esos grupos armados de campesinos en Villarrica,
También habían personajes, incluyendo a Jacobo Arenas, que luego fue cofundador de la FARC, que tenían en su cabeza una especie de triunfalismo. Ellos también estaban viviendo la Guerra Fría y estaban diciendo a los jóvenes y todo que esa batalla es nuestra, la victoria es garantizada. Tan pronto que se prenda la mecha en Villarrica, todo Colombia va a revolucionarse y vamos a tomarnos el poder. Y estamos en la Guerra Fría por el lado de los comunistas y Rojas Pinilla en la Guerra Fría por el lado de los Estados Unidos, y se agarraron, pero con todo. Eso causó mucho sufrimiento a la población civil. El estimado del número de desplazados es de 100,000 desde el oriente de Tolima. Dejó la economía de la región en ruinas. Y los campesinos armados que huyeron del combate después del bombardeo con napalm llegaron al Duda, al Pato y Guayabera, y esos fueron los núcleos que 9 años después formaron la FARC. Por distintas razones, Marcatali es considerado como el hito fundacional, es parte del mito de la FARC, etc. Pero en términos, en el tamaño de lo que pasó en Villarrica, y eso tiene igual o más importancia histórica en entender por qué luego se formó las FARC. Sí, yo creo que va a ser muy importante para la historia esta investigación, este rescate, el periódico que vas a dejar como constancia, un periódico que debió publicarse en su época para hacer historia en el momento adecuado. Yo viví muy de cerca en el Pato Valsillas y conozco cómo eso repercutió hasta hace muy poco, porque es que ese es un territorio pues en el Caguán arriba que bombardearon hasta hace muy poco. Todo ese abuso contra la población campesina, y tú estás hablando de los factores de persistencia del conflicto armado, esa creación del enemigo interno que fue el comunismo, en vez de haber abierto un espacio político para una opción, la criminalización de la protesta social, que fue toda esa masacre, esas masacres históricas, pero que esta en Bogotá fue tan determinante pues del movimiento también social, la traición a los acuerdos, la traición histórica a los acuerdos de los gobiernos con los grupos armados también hacen parte de la persistencia histórica del conflicto. Stephen, muchas gracias, nos quedan pues como 1000 cosas por hablar, esperamos que puedas seguir comunicando todo eso que has aprendido para que podamos encarar de mejor manera la historia y el futuro. Muchas gracias. No, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Sara, sí, y gracias a todo el equipo de ustedes. Aprecio mucho esta oportunidad.